Muy buenas tardes. Vamos haciendo una convocatoria final para quienes se encuentran ingresando al salón. Ya habrán notado en la pantalla el hashtag Salvia en MDP para que nos ayuden también y nos acompañen en todo lo que tiene que ver con la interacción, con difundir este encuentro, con la comunicación. Ayer estábamos en este mismo escenario, en el marco de la colación de grado de una universidad, la Universidad KS, que forma parte de Mar del Plata Entre Todos, e invitábamos a la comunidad para que nos acompañara. Y enhorabuena, vemos muchas caras también que están con nosotros, que estaban ayer y que estarán hoy también en el marco de este acto. Y queremos agradecer a todas y cada una de las personas que están aquí, por motu propio, también a aquellos que representan a diversas instituciones y ámbitos públicos y privados, todos en un pie de igualdad, que es un poco la definición y el estilo de todo lo que genera Mar del Plata Entre Todos. Muy bien, creo que ya estamos para comenzar. Está nuestro invitado especial, la presencia que hoy llega a Mar del Plata, y nosotros con muchas ganas también de escucharlo con respecto a las reflexiones que hoy va a compartir aquí. Ahora sí, oficialmente les damos a todas y todos la más cordial bienvenida a este evento denominado Desarrollo Humano en Argentina desde un enfoque de derechos. Esta actividad está organizada conjuntamente por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y Mar del Plata Entre Todos, Monitoreo Ciudadano. Tenemos la gran oportunidad de contar hoy aquí la presencia, y va a exponer en instantes todos sus pensamientos, sus ideas, todos los resultados de todo un equipo de trabajo desde el Observatorio, como director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, el doctor Agustín Salvia. Agustín, una alegría tenerte en Mar del Plata. Buena tarde. Ya le damos la primera energía con este aplauso. Y Agustín también se suma porque es una forma también de reconocerle a todo el equipo de organización de Mar del Plata Entre Todos, que desde un principio viene en la previa para este evento. Por eso insistíamos con el hashtag en función de ser todos proactivos y tener esa sinergia también para ir contando e informando todo lo que pase aquí. Habrán notado, y si lo no notaron, se acaban de sentar encima, hay preguntas, hay un papel en cada una de las sillas. Le agradecemos a Daniela y a Lucas que desde temprano estuvieron allí. Bueno, en esos papeles podrán escribir ustedes en el transcurso de la conferencia de la presentación de Agustín alguna pregunta puntual, concreta, que luego el equipo de organización en el tramo final de la charla va a retirar, y a partir de eso vamos a conformar una serie de preguntas que van a ser un poco una síntesis de las ideas y de las propuestas y de las dudas también de cada uno de ustedes. Así que ténganlo muy presentes en el transcurso de la charla. Queremos agradecerle también a Cintia, Sandra y Agustina, que son intérpretes de lenguas de señas que van a estar con nosotros, que ya están con nosotros en la previa. Hablábamos de Mar del Plata Entre Todos. ¿Qué es Mar del Plata Entre Todos? Muchas de las personas que están aquí seguramente lo conocen, algunos lo habrán escuchado en los medios de comunicación. Les proponemos ahora, a través de un video, conocer qué es Mar del Plata Entre Todos y seguir conversando en la previa de esta presentación de Agustín Salvia. Nacimos en el 2014 con la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID. Gracias a 10 instituciones prestigiosas de nuestra ciudad, Mar del Plata Entre Todos comenzó a trabajar. En el 2016 presentamos nuestro primer informe de monitoreo ciudadano con más de 100 indicadores y 1.426 encuestas realizadas a los marplatenses. Así, combinamos el dato objetivo con la percepción de los ciudadanos de cada uno de los temas. Ese fue el comienzo, y donde entendimos la importancia de la continuidad de este espacio para Mar del Plata. Luego del primer informe nos preguntamos: ¿cuál es nuestra proyección? ¿Y cómo podemos lograr ser sustentables? Comprendimos que el proceso de trabajo debía ser colaborativo. Decidimos profundizar el segundo informe para convertirlo en una herramienta más útil y con información más valiosa y específica que nos permita diagnosticar lo que sucede en nuestra ciudad en diversos ámbitos. Hoy son más de 60 los especialistas que se sumaron brindando aportes significativos para comprender la situación que atraviesa nuestra ciudad desde un enfoque profesional e interdisciplinario. Se trata de una nueva metodología de trabajo, una transformación hacia una plataforma de participación que nos permite crecer en la calidad del producto que hacemos y lograr una mayor integración con la ciudad. Esa transformación no hubiera sido posible sin la generosidad de 19 organizaciones y empresas de la ciudad que apostaron a este proyecto y realizan aportes mensuales hace más de un año, permitiéndonos crecer y profesionalizarnos.
porque entendemos que nuestro trabajo es el resultado de un esfuerzo colectivo dedicado a generar un espacio de transparencia y donde todos los actores civiles de la ciudad puedan encontrar la confianza y la seriedad que merecen. Cada vez somos más en este gran desafío, suministrar información confiable con intención de convertirnos en una ciudadanía informada, que fomente debates ricos e interesantes, basados en datos confiables. Porque Mar del Plata necesita estadísticas y mediciones propias que reflejen su realidad y problemáticas para crear un canal de información constante sobre la ciudad y generar una agenda de compromiso y participación que involucre a toda la ciudadanía. Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos. Mar del Plata entre todos. Monitoreo ciudadano. Muy bien, esto nada más y nada menos es Mar del Plata entre todos, monitoreo ciudadano. Reiterar y resaltar, y fíjense ustedes, la cantidad, la calidad y la amplitud de las instituciones. Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad FASTA, Universidad CAESE, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, Delegación General Pueyrredón, el Centro de Constructores y Anexos, la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Mar del Plata, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata y la Asociación Empresaria Hotelero-Gastronómica de Mar del Plata y la zona. Y aquí los organizadores quieren remarcar esto y compartirlo con ustedes. Es importante resaltarlo. Mar del Plata entre todos es un espacio de participación ciudadana que no tiene ningún tipo de vinculación político-partidaria y analiza y estudia Mar del Plata para brindar esa información absolutamente a todos los sectores en lo público y en lo privado. Es un espacio de la ciudadanía que busca generar y difundir información confiable para conocer y entender cómo se encuentra nuestra ciudad. Y ese eslogan, idea, fuerza final, es lo que motoriza a Mar del Plata entre todos. Para poder cambiar Mar del Plata necesitamos esa información confiable. En representación de una de las instituciones de Mar del Plata entre todos, la Universidad CAESE, que es una de las instituciones fundadoras de este espacio, queremos convocar a María Alejandra Cormons, que es vicerrectora de la Universidad CAESE de Mar del Plata, para que comparte unas palabras con ustedes en el marco de este encuentro con Agustín Salvia. Bueno, buenas tardes a todos. Lo mío es muy simple y muy sencillo. Cuando miraba el video y estuve conversando con el doctor Salvia unos minutitos, pensaba, bueno, ¿qué contarles? No les voy a contar de Mar del Plata entre todos, porque ya muchos de los presentes saben de qué se trata Mar del Plata entre todos, y si no lo saben, acá estamos después para contarles. Lo más importante es que la presencia del doctor Salvia acá para nosotros es un honor y es tocar el cielo con las manos. Porque hace muy pocos años, tan solo 5, cuando se empezó a trabajar con esto, cuando empezaron a llamarnos y nos empezamos a nuclear un pequeño grupo para trabajar por y para la ciudad, el observatorio de la UCA era nuestro aspiracional, era nuestro modelo, era a lo que nosotros queríamos llegar. Y cuando nos dimos cuenta que estábamos preparados para poder acercarnos, tuvimos una reunión con el doctor Salvia que fue absolutamente generoso para compartir su conocimiento, su información y ofrecerse para estar hoy acá con todos nosotros. Y por supuesto es parte del proyecto que tiene Mar del Plata entre todos, no solamente de elaborar indicadores para saber qué ciudad tenemos, sino también para que podamos construir una red de vinculación entre las distintas ciudades que nos estamos empezando a dedicar a medir, a sacar la foto de qué es lo que está ocurriendo en la ciudad para poder planificar nuestro futuro. Si yo no estuviera hoy representando esta institución y por la vivencia que yo tengo del espacio, lo único que les podría decir es que participaría igual. Porque la pasión, el trabajo conjunto, colaborativo y los espacios de encuentro que se han logrado con Mar del Plata entre todos, yo que he participado en diferentes organizaciones e instancias de la ciudad, les puedo asegurar que es único, realmente contagia, y no solamente contagia, sino que los insto a que participen, porque necesitamos de todos, como su palabra lo dice, es Mar del Plata entre todos. Tenemos la obligación de participar.
Así que les agradezco muchísimo la presencia, además está decir que es un honor y un orgullo que esté con nosotros acá. Y bueno, bienvenido y vamos a seguir trabajando juntos. Gracias. Muchísimas gracias, María Alejandra Cormons, vicerrectora de la Universidad KS sede Mar del Plata. Pasamos ahora a lo que es el corazón de esta presentación, porque en la previa Agustín ya ha estado en contacto con los medios más importantes de la ciudad. Agradecerle a los medios de comunicación de Mar del Plata la presencia y las notas que han realizado, tanto desde los medios gráficos, televisivos y radiales, además de los portales de noticias. Y posteriormente, con investigadores de universidades públicas y privadas, habrá también una reunión para seguir creciendo en esto del monitoreo, del conocimiento y de los datos y de la observación de la realidad. Investigador principal del CONICET, sociólogo, magíster en Ciencias Políticas y Sociales y doctor en Ciencias Sociales. Director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina. Director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor universitario en Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales a nivel de grado y de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Flaxo Argentina y otras instituciones. Es coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO, Heterogeneidad Estructural y Desigualdad Económica en América Latina. Experto independiente del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador. Recibimos con este aplauso a Agustín Salvia. Y ya con Agustín Salvia en el escenario damos inicio a la exposición denominada Pobreza en el cumplimiento de los derechos sociales, inequidades en las condiciones de vida en los hogares de la Argentina urbana, 2010-2018. Muy buenas tardes, un placer, un gusto estar compartiendo participando de esta iniciativa de Mar del Plata entre todos. Antes de avanzar en la exposición, que tengo temas amplios para desarrollar y compartir con ustedes en materia de información y reflexión, antes de empezar quiero señalar 2 o 3 cositas que puedan ser importantes. Una es que el trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina es un trabajo que viene desarrollándose desde hace mucho tiempo por un colectivo de investigadores, de trabajadores de la ciencia, y Salvia aparece ahí como el nombre o el referente, pero es un trabajo colectivo que es el esfuerzo de mucha gente y del trabajo científico, permanente, constante, con un espíritu científico y con las técnicas y las leyes y los procesos que obliga el trabajo científico en materia de ciencias sociales. Y que la diferencia que ha tenido con respecto a otros centros de investigación es el haber tenido la posibilidad de pensar y de proyectar que su conocimiento no necesariamente debía, aunque también debía, caer en un paper y ser publicado en una revista internacional con referato. No solo eso, sino que debía proyectarse y construir agenda pública. Construir agenda pública implica incidir en la construcción de opinión pública, incidir en la toma de conciencia, no solo de conocimiento, sino de conciencia y de comprensión de los problemas sociales en Argentina, ponerlos en el debate público y que esto efectivamente sea tomado, si no por vocación, sí por necesidad, por presión, por las dirigencias políticas y económicas de este país, para que efectivamente se pueda tener el compromiso de llevar adelante soluciones en materia de estos graves problemas que atraviesa la sociedad argentina, que en nuestro campo son las deudas sociales. Sin duda hay amplios y también profundos problemas en materia macroeconómica y de política económica. Nuestro objetivo ha sido apuntar a esas deudas sociales, de las cuales voy a hablar ahora. Como primer punto, señalar entonces que no es Salvia, que es un colectivo de investigación, que es un colectivo de trabajo científico, que lo que hacemos lo hacemos con ese espíritu, pero con una vocación, que es cómo construir de ese conocimiento una agenda. Movilizar a los políticos, movilizar a los dirigentes y movilizar a la opinión pública, movilizar a la ciudadanía en un debate democrático acerca de cuáles son las prioridades y cuáles son las mejores políticas para solucionar los problemas de la sociedad.
Esa es nuestra mejor transferencia de nuestro conocimiento o del conocimiento que vamos desarrollando. El segundo aspecto que quiero mencionar es que Argentina Entre Todos, que yo considero que es un espacio extraordinario para poder justamente vincular la ciencia, el trabajo científico académico, con voluntades políticas hechas por ciudadanos, por actores económicos, por actores sociales, por actores académicos, pero con una acción política, de que ese conocimiento acerca de cómo es Mar del Plata, cuáles son sus problemas, cómo hacerla sustentable, cómo proyectar una política para las próximas generaciones, efectivamente signifiquen o logren impactar en materia de políticas públicas justamente con equilibrio, con desarrollo, con sustentabilidad, con equilibrio económico, social y ambiental. Creo que es un espacio extraordinario y convoco, y por eso me entusiasmé cuando me contaron la iniciativa, un espacio muy, muy importante justamente para apostar, para invertir en él y para que efectivamente podamos hacer esta sinergia. Que la política no busca cooptar al campo científico, sino que lo convoque para construir agenda y construir políticas, ¿no? Y esa es la diferencia. No venimos a construir relatos políticos a favor o en contra de un gobierno. No es nuestra tarea en el campo científico, es construir conocimiento. Y que ese conocimiento, más allá del relato político o ideológico que se quiera hacer, lo importante es que se construyan políticas ciertas y certeras para resolver los problemas de la gente. Y ahí entonces empezamos con la exposición. Deuda social. Va a ser larga la exposición, voy a tener que acotarla porque los tiempos vienen ya más acotados, pero primero para entender la idea de por qué deudas sociales, ¿a qué hace referencia? A privaciones injustas en materia de desarrollo humano que afectan el desarrollo de las capacidades humanas y de integración social de los pueblos, de las personas y de los pueblos. Privaciones injustas en el campo económico, social, político y cultural. Vamos a ver básicamente hoy las económicas y sociales, pero son privaciones amplias que afectan el desarrollo de las capacidades humanas y sociales. ¿Y por qué son injustas? ¿Por qué son privaciones injustas? Nuestro enfoque es un enfoque de derechos. Y más que la arbitrariedad de decir tal o cual parámetro debería ser considerado, es importante tomar en cuenta que son injustas porque afectan o implican una violación a los derechos fundados, a derechos fijados por acuerdos civilizatorios que están en nuestra Constitución, están en los pactos internacionales sobre los cuales hemos acordado. Son injustas porque son privaciones que afectan derechos que civilizatoriamente la humanidad ha ido construyendo, nuestra sociedad ha ido construyendo como acuerdos de convivencia, como acuerdos societales. Y esto va a implicar, sin duda, que cuando hacemos esa mirada, encontremos no solo pobrezas, privaciones injustas en materia económica, sino desigualdades. Desigualdades profundas en una sociedad que se va quebrando y se va maltratando en sus estructuras sociales, se va desquebrajando en su estructura social, ciclo tras ciclo, discurso político tras discurso político, cambio de gobierno tras cambio de gobierno. Y efectivamente va profundizándose esta situación de privaciones injustas con fuertes desigualdades, porque en esas privaciones injustas no todos sufren de la misma manera y algunos no la sufren. Y decir que algunos no la sufren no significa una acusación de que básicamente quienes han logrado acceder a esos derechos son los causantes, efectivamente, de que otros no accedan a esos derechos. Es un modo sistémico de construir una sociedad donde algunos logran poder acceder a esas capacidades de desarrollo humano y de integración social y otros no. El resultado es una sociedad fragmentada, una sociedad dividida. Y es tarea de todos, pero seguramente de quienes más tienen, de quienes más poder económico y social tienen, construir justamente o reconstruir la sociedad bajo un nuevo equilibrio, bajo mejores reglas de equidad. Sabemos algo importante en el campo científico, que la pobreza
las privaciones económicas injustas afectan la integración social y frenan el desarrollo económico de una sociedad. La pobreza no solo es el resultado del subdesarrollo, sino que a su vez afecta, limita, detiene las capacidades de desarrollo. Impide procesos de integración social capaces de hacer que haya acuerdos civilizatorios o acuerdos políticos, económicos y sociales que eleven el horizonte de las políticas económicas y sociales. Y algo más sabemos, que la equidad de resultados es fuente de desarrollo y factor de integración. Que si logramos reducir las desigualdades, no de oportunidades, de resultados, ¿a qué logros de bienestar económico, social, psicológico, cultural accede una sociedad? Si achicamos esas brechas, vamos a poder desarrollarnos mejor y más. Vamos todos a poder tener un mejor bienestar y nuestras próximas generaciones van a poder estar mejor. Dos aspectos que la ciencia económica y social ya sabe. Sería bueno que apliquemos estas leyes sociales, que la política aplique estas leyes, que rompa con los círculos viciosos en donde se reproduce la pobreza y donde aumentan las desigualdades. Voy a ir pasando algunas rápidas porque quiero ahora señalar algunos aspectos de la historia argentina. Sí, sabemos que estamos en una situación difícil, que hay privaciones económicas y sociales que se han agravado en estos últimos 2 años, que la pobreza viene aumentando, que seguramente llegará a los niveles tal vez del 40% antes de fin de año. 40% de la población en situación de pobreza en términos monetarios. Pero la situación no es nueva. Quiero mostrarles esta serie histórica. La línea inferior es una reconstrucción histórica de la indigencia y la pobreza en Argentina desde el año 1974 hasta hoy. En las líneas celestes y azules son los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC proyectados a total país y reconstruidos hacia atrás. No voy a hacer historia de los problemas que tienen las estadísticas argentinas. Reconstruidas las series oficiales hacia atrás. En líneas rojas o un poquito más oscuras o violetas por ahí, desde el 2010 hasta el 2018-2019, las mediciones del Observatorio de la Deuda Social en materia de indigencia y de pobreza, que van viendo cómo acompaña la metodología que tiene el INDEC hoy en cuanto a evaluar la indigencia y la pobreza. Tal vez no todos sepan, pero la línea de indigencia mide las necesidades económico-monetarias de una familia para acceder a los alimentos que necesita los alimentos, ni siquiera al combustible, al gas o al querosén o a cualquier otro combustible que pueda usar para cocinarlo, ni al aceite, en términos de capacidad de proyectar sobre ese aceite proteínas o calorías. La línea de indigencia mide las necesidades calóricas que tiene la familia y cuánto sale en valor monetario cubrir esas necesidades calóricas. Hoy por hoy esa medida estaría en este momento, alrededor de 14.000 pesos, 15.000 pesos para una familia tipo de 2 adultos y 2 niños. Por debajo de ese ingreso se es indigente. La línea de pobreza es un poco más elevada, informa sobre las necesidades no solo alimentarias, calóricas que requiere y de alimentación básica que requiere una persona y una familia, sino un conjunto de bienes y servicios que hacen a su funcionamiento social. Vivienda, mantenimiento de la vivienda, vestimenta, educación, atención de la salud. ¿Bien? Esa canasta hoy para una familia tipo de 2 adultos y 2 niños está en alrededor de 34.000 pesos, promedio nacional, para no ser pobre. Lo que estamos viendo acá, y no tengo láser para mostrarlo bien, es básicamente los grandes picos que la pobreza experimentó en Argentina en la crisis 89-90, 91, o en el 2001 y 2002. Grandes picos de hiperinflación que produjeron efectos de el balance entre los ingresos y los precios y la capacidad de acceder a esos bienes y servicios, efectivamente produjo shock de pobrezas o de indigencia, la línea inferior. ¿Bien? Pero algo más podemos ver
de esa Argentina que incluso quitándonos esos picos, sacando esos momentos especiales de explosión económico-social, que independientemente de esos ciclos, la pobreza y la indigencia en Argentina viene sistemáticamente creciendo. Pase el gobierno que pase, tengamos la política económica que tengamos que poner o que se pueda desarrollar, planteado el relato y las promesas políticos o sociales que cada gobierno quiera plantear, la Argentina viene creciendo en materia de pobreza y más lentamente en indigencia. ¿Bien? Llegando a los niveles del 7-6% de indigencia más recientemente, o llegando al 35% del primer semestre de este año, según las medidas del INDEC. La línea oscura lo que va marcando es la pobreza crónica, la posibilidad de salir de la pobreza que tienen las familias pobres. Pobreza estructural crónica, que quiere decir que esa familia al año siguiente va a seguir siendo pobre, al año siguiente va a seguir siendo pobre, que cambie el ciclo económico, haya una mejora, va a seguir siendo pobre, que haya una caída, una crisis, va a empeorar su situación de pobreza, pero no va a salir de la pobreza. Y eso de un año a otro, de un ciclo económico a otro, de un gobierno a otro, de una década a otra. Y esos niveles hoy están cerca del 25%. Un cuarto de la población vive en hogares que son estructuralmente pobres. Hagan lo que hagan. Reciban programas sociales o no los reciban. Trabajen haciendo más changas o menos changas. Teniendo un trabajo informal, no logran salir de la situación de pobreza. La Argentina está quebrada por esta situación de un empobrecimiento estructural crónico medido en materia de ingresos. Ya vamos a ver en otros indicadores. No quiero ser un especialista, pero se los digo como planteo la información. No quiero mostrarle aquí datos muy para especialistas. Esto muestra la correlación entre la tasa de pobreza y el crecimiento del PBI per cápita. Y está claro que cuando hay crecimiento baja la pobreza y que cuando no hay crecimiento, sino que hay recesión, sube la pobreza. La correlación es histórica. No porque crezca la economía argentina necesariamente bajan los pobres, sino porque al crecer la economía hay más empleo. Y como hay más empleo, hay más trabajo. Las familias reciben más ingresos gracias a ese trabajo complementario y por eso logran algunos salir de la pobreza o bajar los niveles de pobreza. Y que cuando, en todo caso, hay una crisis, la crisis significa más desempleo, menos trabajo, menos ingresos porque hay menos changas, menos trabajitos para hacer y la familia aumenta sus riesgos de pobreza o profundiza su pobreza. La correlación es históricamente perfecta, casi perfecta, desde los 80 hasta acá. Otra correlación que vale la pena mostrar es la relación entre la tasa de pobreza y el salario real. Cuando el salario real crece, se le gana la inflación por aumentos de productividad o negociaciones colectivas que mejoran el salario de los trabajadores, las remuneraciones de los trabajadores, baja la pobreza. Tal vez no tenga más trabajadores, pero el trabajador que está en el hogar tiene mejor ingreso, un ingreso real mejor, baja la pobreza. Cuando el ingreso real pierde frente a la inflación, pierde frente a las negociaciones colectivas, no aumenta la productividad, sino que baja y baja su salario, aumenta su riesgo de pobreza. Y la correlación también es clara en la historia argentina. Esto nos deja un par de enseñanzas. Es decir, necesitamos crecer, necesitamos crear empleo para bajar la pobreza. No hay magia, es eso. Y algo más, necesitamos mejores salarios. Necesitamos que los salarios le ganen a la inflación y que haya crecimientos de la productividad adecuados que permitan justamente pagar esos salarios y recibir esos salarios. Es un país que tiene que crecer económicamente, creando empleos, aumentando la productividad y manteniendo estables los precios. Parece simple, ¿no? Algo que hacen muchas economías del mundo, gran parte de ellas, lo vienen haciendo hace décadas. Nosotros no. Nosotros no venimos llevando adelante esa receta. Hemos creído que podíamos inventar otra cosa. ¿Sí? Y las reglas macroeconómicas y el desarrollo son básicas. Hay que crecer, creando empleo, aumentando la productividad y finalmente estabilizando la economía, la macroeconomía,
haciendo que la familia pueda al día siguiente llegar a su casa y decir, trabajé, ahorré unos pesos, mañana salgo a trabajar, sigo ahorrando unos pesos, llega el domingo, mira la semana, dije, qué bien, trabajé, ahorré un poco de plata, y proyecta su día después, su semana después, su mes después, su año. Piensa que va a poder seguir trabajando, va a poder seguir ahorrando unos pesos, va a poder invertir en su educación, en su salud, en su vivienda, en sus vacaciones, en su recreación. La gente común no pide mucho más que eso, estar tranquila, vivir en paz, trabajar, con su trabajo sentirse la satisfacción ese domingo de hacer el asadito y decir, lo hicimos, lo logramos, vamos bien. Es básico, pero no lo hacemos. Una parte de la sociedad argentina sufre, no tiene esa posibilidad. ¿Bien? Insisto, pase el gobierno que pase, ¿bien? Pase el relato político que pase. Lo que está mostrando acá es que no se ha hecho poco contra la pobreza. Si los gobiernos dicen, pero sí hemos hecho mucho para luchar contra la pobreza y la pobreza no baja. Lo que ustedes están viendo ahí es la pobreza detrás y en las áreas lo que están viendo es el gasto en seguridad social. El gasto, el verde más claro, es el gasto en proporción del PBI de lo que el Estado, recaudando, pone en jubilados y en pensiones, en jubilaciones y pensiones. Transfiere vía pensiones y jubilaciones a la población adulta o a los discapacitados o a personas en situaciones de carencia. La línea más oscura, el área más oscura, remite a los programas de protección social, a la UH, a Asignación Universal por Hijo, a Hacemos Futuro, pensiones no contributivas, tarjetas alimentarias. La proporción del PBI destinada justamente a transferir a esa población, a las poblaciones más carenciadas. Y miren cómo viene creciendo sistemáticamente esa área de inversión. Hoy por hoy el 14% del PBI se transfiere. Piensen cómo sería la pobreza y la indigencia sin estas masas de dinero transferido a los sectores más pobres. La indigencia se duplicaría o se triplicaría y la pobreza seguramente aumentaría un 50%. Estas son nuestras estimaciones. Estaríamos hablando de efectivamente, más allá de la crisis actual, de más del 50% de la población en situación de pobreza y del 20% de la población en indigencia. De ese país estamos hablando. Mientras tanto se transfieren pensiones y jubilaciones que producen una fuerte presión fiscal, pero que no son suficientes. Y también se transfieren 30% de los hogares reciben una ayuda económica, monetaria en Argentina. Representan el 2% del PBI. Sin embargo, salen un poco de la indigencia, no caen en la indigencia, logran sobrevivir de esa situación, pero no salen de la pobreza. Entonces, no es poco lo que hace el Estado, lo que pasa es que no se está haciendo bien. Se ha pensado que la mera transferencia de ingresos, sin que haya producción y crecimiento, y que la redistribución sea la posibilidad de tener empleo con mejores salarios, esa sería la solución, se ha hecho mucho más fácil. Transfiramos programas sociales, ampliamos la jubilación por moratoria, todos derechos sociales importantes, son necesidades, porque esa gente quiere trabajar y no logra trabajar, no puede trabajar. Esas transferencias son fundamentales, sin embargo, no son suficientes para resolver el problema. Alivian el problema y en el mejor de los escenarios logran paliar algunas situaciones. Hacen que nuestras personas mayores efectivamente estén un poco más protegidos que el resto de la sociedad. Los niños no. El 50% de esos niños, de los niños en Argentina, viven en hogares pobres. Solo el 10% de los mayores viven en hogares pobres, gracias justamente a esas pensiones y jubilaciones. Pero independientemente de eso, de cómo se redistribuye entre generaciones, no nos vamos a pelear entre los niños y los mayores para ver quién se queda con la torta, una torta pobre, y cada vez más pobre si no crecemos, si no creamos empleo. Esta es la correlación de la pobreza con el gasto en transferencia, es decir, cada vez que aumentan las transferencias, baja la pobreza.
las transferencias reales, de medida que crecen las transferencias hacia los sectores más pobres, no logran empleo, no logran salarios para lograr esa salida, lo logran a través de alguna inyección de transferencia monetaria. Bueno. Estos son los valores en dólares para quienes quieren ser entendidos. En valores dólar, hoy por hoy las transferencias, el total de las transferencias son 69.000 millones de dólares, 15% del PBI actual. Salir de la indigencia es como si viniera un helicóptero y les diera a cada uno de los indigentes la plata necesaria para salir de la pobreza, costaría 1.700 millones de dólares, el 0,4% del PBI. Es decir, hoy salir de la indigencia, para esos aproximadamente 4 millones de personas, o 1,5 millones de familias, 4 millones de personas que viven en la indigencia, bueno, salir de esa situación significa 0,4% del PBI, 1.700 millones. Antes de la crisis, antes de esta estabilización que hemos tenido en estas últimas semanas, piensen que en los últimos 2 meses se fueron del país 20.000 millones, antes del cepo, 20.000 millones de dólares. ¿No? Y que los argentinos, no las grandes corporaciones internacionales, tenemos fuera del sistema cerca de 150.000 millones de dólares. Bueno, 1.700 millones de dólares servirían para aliviar la indigencia, sacar a la población de indigencia. Pero, vuelvo a decir, no se trata, es decir, puede ser una decisión política, le transfiero dinero a los indigentes para que dejen de ser indigentes, pero nos estaríamos equivocando, porque volverían a ser indigentes al mes siguiente. Necesitamos algo más que transferencias monetarias, aunque estas puedan ser una emergencia y necesarias incluso en una situación de emergencia social. Medición de la pobreza y desigualdad a través de la encuesta de la Deuda Social Argentina. La encuesta de la Deuda Social Argentina se aplica en 5.760 hogares desde el año 2010, viene del 2004, pero el año 2010 con este tamaño poblacional, a un conjunto de centros urbanos. Incluso en Mar del Plata tenemos una muestra, que es parte de la muestra de nuestra medición. La aplicamos todos los terceros trimestres, por eso el 5 de diciembre estaremos dando, los resultados que arrojan nuestra encuesta de este tercer trimestre que terminó, de este año, del 2019. Se aplica en los principales centros urbanos, pero no en todos. Es una muestra que sobrerepresenta, o mejor representa, a los conurbanos de los centros urbanos. Por ejemplo, el conurbano bonaerense no toma solo 24 partidos, sino 30 partidos. Y es una muestra un poco distinta a la de la encuesta permanente de hogares, pero es representativa de áreas urbanas, no rurales. Esta es la evolución de la pobreza y la indigencia. Hasta el año 2018, 33,6% nos dio la pobreza a nuestra medición, con 6,1% de indigentes. Esto para nosotros ya estaría superando el 57, 58%, las cifras, y el 8-9% de indigentes. Pero ya a esta altura esas cifras es más o menos lo que estoy diciendo. Mucha gente en situación de carencias, de privaciones injustas. Esta es la separación en términos de tasa de indigencia por ingresos según edades. Me detengo en los niños, en la línea de arriba, la celeste. 10,9% en el 2018, 10,9%, 1 de cada 10 niños vivía en un hogar indigente. Seguramente esto es más hoy. Veamos pobreza por grupo etario. 51,7, 52% de los niños vivían en un hogar pobre, contra el 9%, 10% de los mayores que vivían en un hogar pobre. Esto seguramente aumentó. Desigualdades etarias, desigualdades generacionales. Esto, desde el punto de vista científico, significa que estamos construyendo demográficamente una población, invirtiendo en una población en donde el 50% de nuestros ciudadanos dentro de 15 años o 20 años habrán estado criados, sensibilizados, educados, nutridos, estimulados bajo estas condiciones. ¿Qué ciudadanos esperamos tener? Esa es una pregunta.
50% de nuestros ciudadanos habrán estado padeciendo esta situación de pobreza, de privaciones injustas. Hasta acá las describí en términos monetarios, veamos después algunos otros indicadores. Pero paso rápido. La pobreza también se distribuye en forma desigual dependiendo de la inserción económico-ocupacional del jefe del hogar. Si el jefe de hogar es un trabajador marginal que recibe programas sociales y hace changas y trabajos informales, el 62% de esos trabajadores, de esos jefes de hogar, son pobres, contra el 0,2% de un jefe que es profesional, contra el 8% de un jefe que es clase media, media baja, contra un 43% de obreros, de jefes que son obreros o empleados. Hay desigualdad, y un dato importante, la desigualdad crece en términos sociales. La pobreza crece en términos desiguales. Son cada vez más pobres y hay más pobres entre las inserciones justamente más precarias, entre los segmentos sociales más vulnerables. Pero las desigualdades no solamente son sociales, son también regionales. Vivir en la ciudad de Buenos Aires nos lleva a que tengamos solo un 8 o 9% de pobres. Ahora aumentó un poco seguramente, 10%. 1 de cada 10, pero si nos vamos al conurbano bonaerense, 4 de cada 10 el año pasado vivían en un hogar pobre. La pobreza tampoco se distribuye regionalmente de manera igualitaria o equitativa. Y el pelotón del medio son los centros intermedios, los grandes o los otros centros metropolitanos. Pero está claro que hay ciudades como la ciudad de Buenos Aires que parecen pertenecer a otro país. Y hay regiones como el conurbano que parecen también pertenecer a otro país. Extremos de desigualdades sociales que se expresan regionalmente y que requieren políticas de desarrollo regional, políticas demográficas, políticas económicas y sociales integrales. No se puede pensar este escenario como si yo planteo un programa universal y sirve para cualquier región y cualquier contexto de cualquier manera. Tengo que tener una mirada mucho más aguda de la problemática, de la complejidad de la problemática. Se va a lanzar seguramente una tarjeta alimentaria para asistir a la situación alimentaria. Muy bien, una tarjeta donde haya postnet. Donde no hay postnet, ¿dónde voy a pasar esa tarjeta? ¿Qué pasa con los lugares, las regiones rurales más pobres? ¿O qué ocurre con esa tarjeta que va a poder comprar alimentos si todos los pobres que buscan esos alimentos pasan esa tarjeta por supermercados, cadenas comerciales ya concentradas o suficientemente sustentables, pero no tienen una economía social y popular donde ir a comprar verduras y legumbres o frutas en el espacio popular, en el espacio social, creando empleo en los lugares donde más se necesita crear empleo. Diseños de política social, incluso de política social, tienen que ser pensadas en clave regional, en clave social, no solamente en clave de cómo salgo de una emergencia o cómo garantizo atender una promesa electoral. Nosotros en los indicadores que tenemos medimos no solamente indicadores de privación económica y otros que vamos a ver, sino también indicadores de malestar subjetivo. Voy a presentarles una correlación entre pobreza y malestar psicológico, poca satisfacción con la vida, sentirse nada o poco feliz, tener un afrontamiento negativo de los problemas, que significa un afrontamiento evitativo de los problemas, y creencias de control externo, sentir que el mundo nos domina. Son test psicológicos que aplicamos a la población que encuestamos. El rojo son los pobres indigentes. El celeste son los no pobres. El malestar psicológico casi se triplica entre los indigentes y los no pobres. La poca satisfacción con la vida crece un 50% entre los, 32 veces, porque el 0% en el contexto de los no pobres. La infelicidad, el sentimiento de infelicidad, es 3 veces superior entre los indigentes.
El afrontamiento negativo, estrés, se duplica entre los indigentes. Las creencias de control externo más que se duplican entre los indigentes. La indigencia, la pobreza, las privaciones económicas injustas no solo producen problemas alimentarios, nutricionales, del hábitat o de la educación, también psicológicos. Nos afectan nuestras expectativas, afectan la voluntad de querer y ser, de sentir, de tener un proyecto, de poder disfrutar de momentos de la vida. Se padece lo que se llama malestar psicológico, son síntomas de depresión y ansiedad, se experimenta más estrés, más ansiedad. La pobreza destruye mentes y sentimientos. Bueno, no solamente estamos produciendo todas las privaciones que decimos que estamos produciendo, sino que también estamos generando capas humanas, capas societales, afectadas psicológicamente, distintas socialmente y culturalmente. Estamos construyendo grietas sociales muy profundas, que no solamente se resuelven con transferencias monetarias, que van desde el campo de lo laboral, de lo social, de lo cultural y hasta de lo psicológico. El Estado argentino mide la pobreza por ingresos. Nosotros reproducimos esa medición y acabo de dar información al respecto. Pero hay otra forma de medirla. Digo, este es el detalle del argumento. Se critica la medida de pobreza porque es un recurso monetario indirecto. Uno no está mirando el logro o el resultado. Lo que está mirando es la capacidad de, con ese dinero, hacer algo teóricamente necesario. Pero puede ser que el hogar reciba ese ingreso y tenga que ponerlo todo en la satisfacción de la salud porque hay alguien enfermo en la casa y tenga que reducir su dieta alimentaria. O tenga que poner todo porque tiene que comprar los insumos para llevar adelante las tareas laborales de la semana siguiente o del día siguiente. No sabemos qué hace la gente con el dinero. Seguramente cubre sus necesidades básicas, no compra dólares. Pero esa población, eventualmente no estamos midiéndola que es indigente o es pobre por los logros a los cuales accede con esa plata o los resultados. Lo estamos haciendo por la plata que les recibió en el hogar durante el mes anterior. Bueno, medirlo de otra manera es medir otras dimensiones del desarrollo humano basados en enfoques de derechos que nos permitan evaluar ya no el recurso, sino los logros, el acceso efectivo a ciertos bienes y servicios que constitucionalmente merecemos. Uno es el derecho a la alimentación y a la salud. Otro es el contar con servicios básicos, agua corriente, red cloacal, red de energía. La alimentación y salud es no padecer inseguridad alimentaria, tener cobertura de salud y no tener cobertura de salud, es decir, lo contrario, es decir, hay que tener cobertura de salud y poder acceder a los medicamentos o al médico. Si no tengo cobertura y no puedo acceder ni a medicamentos ni al médico, efectivamente tengo un riesgo sanitario. Si experimenté hambre durante el último mes o con alguna frecuencia o reduje la dieta alimentaria, estoy en una situación de inseguridad alimentaria severa. Servicios básicos, como digo, tener agua corriente, tener cloacas, tener red de energía, vivienda digna, no estar hacinado. Ser hacinado se mide con tener más de 3 personas por cuarto, que no haya en el hogar más de 3 personas por cuarto, por dormitorio, que la vivienda no sea precaria, que haya un baño con descarga de agua, que en el medio ambiente no haya basurales al lado de mi vivienda y que haya recolección de residuos, que no haya presencia de espacios de fábricas contaminantes o de espejos de agua contaminada, o accesos educativos, que los niños vayan a la escuela, que los jóvenes, los adolescentes vayan al secundario y que los mayores hayan terminado el primario, de acuerdo a las normas constitucionales que han ido rigiendo este avance de derechos de la población. Y empleo, tener un trabajo, que alguien en el hogar, no todos, que alguien en el hogar al menos tenga un trabajo decente, un trabajo digno, un trabajo vinculado a la seguridad social, sea asalariado o no, o que si no lo tiene sea al menos un jubilado,
que nos vincula con el sistema de la seguridad social y que el jefe no esté desocupado estructuralmente hace más de 6 meses y no consiga ni siquiera una changa. Eso sería derechos básicos, no estamos pidiendo mucho. Son muchos datos. Les pido que si quien entienda de lectura de datos vea en todo caso las columnas naranjas, no vea toda la evolución. En la Argentina entre 2010 y 2018 ha habido progresos y retrocesos y estancamientos en materia de estas 6 dimensiones. Alimentación y salud. Teníamos un 24% de población viviendo en hogares con déficit de salud, de derecho a acceso a la salud. Hoy tenemos 28%. El año pasado va bien. Teníamos un 43% de servicios de hogares que sufrían de algún servicio básico a nivel urbano. Hoy tenemos 34%. Cuando Macri dice, hicimos cloacas, pusimos agua, sí, se nota, sobre todo en el conurbano, pero también se nota en otros lugares. Bajó los déficits de servicios básicos del 43 a 34%. Vivienda digna. Teníamos un déficit de 35% de la población viviendo en viviendas que no eran dignas o no eran adecuadas. 27%. También mejoraron las viviendas. No solamente por el gobierno de Macri, hay que mirar que acá hubo 2 gobiernos o 2 administraciones y un poquito más, y las mejoras han sido en ambas administraciones. Medio ambiente, teníamos un déficit de 28% y mantenemos un déficit ahora de 22%. Accesos educativos, teníamos un déficit de 11% de la población con algún déficit y ahora tenemos un 12%. Si miramos en detalle vamos a ver que la población que mantiene un déficit o que ha crecido su déficit son el rezago en el nivel medio, adolescentes o jóvenes que no terminan el secundario. Empleo, seguridad social, teníamos un 32,9% de déficit, tenemos ahora un 34% de déficit. Bien. Si contamos en Argentina, ¿cuánta es la población que vive en hogares con al menos un déficit, con 2 o más déficit, con 3 o más déficit? Tenemos esta estructura. Hoy el 65% de la población vive en hogares con al menos un déficit. 2 de cada 3 argentinos. 44% viven en los hogares con 2 o más, como si nos hubiésemos equivocado en algún indicador, como si hubiese fallado. Le erramos en una medición, bueno, tomemos 2, vamos a estar más seguros. 44% de la población vive en esta situación. 2 o más déficit. 27% vive ya en una situación donde hay 3 o más de estos déficits en el mismo hogar. ¿Bien? Y vemos cierta mejora en el promedio. La vemos, ¿no? Se ve la mejorita lenta, pero sistemática. Pero estamos hablando de estos niveles de problema. 1/3 de pobreza estructural, más que incluso si la medimos, más que si la midiéramos por ingresos. 3 o más carencias en un hogar significa que ese hogar vive mal, que la está pasando mal. ¿Bien? Ya con 1. Ahora miremos el corte de una carencia, de al menos una carencia por origen social. Y lo que parecía ser una caída se convierte en un abanico. Lentamente va viendo. Los demás arriba van aumentando sus déficits y los demás abajo lo van reduciendo. La Argentina de los últimos 18 años ha venido aumentando desigualdades estructurales. Los que están bien podemos estar un poco mejor. Hemos podido estar un poco mejor. Los que estaban mal no han podido estar un poco mejor. Han caído en una situación un poco peor. Y si esto lo medimos con 3 o más carencias, es el mismo resultado. ¿Bien? Digo, para mostrar que el perfil social de la desigualdad no deja de ser importante y que cuando evaluamos los números agregados, es importante ver qué esconden los números agregados, que los promedios no son a veces buenas representaciones de los problemas, que en los promedios hay desigualdades, diferencias, desvíos, heterogeneidades que vale la pena considerar. Malestar psicológico, ese indicador que habíamos puesto de depresión y ansiedad, síntomas de depresión y ansiedad graves. Para cada uno de los indicadores de las dimensiones consideradas. Si se sufre inseguridad alimentaria severa,
el malestar psicológico más que se duplica, 51%. Si se tiene en el hogar déficit educativos, el malestar psicológico aumenta. La correlación, aunque no sea la causa. Si la dimensión salud está afectada, el 39% de la población está afectada a esta situación. Si hay déficit de servicios, déficit de trabajo, déficit de vivienda, en cualquier caso la barra roja supera a la barra celeste. Pongamos carencias y producimos malestar. No solo privaciones injustas, producimos malestar. Malestar que se expresa muchas veces en violencia, en inseguridad, violencia doméstica, violencia familiar, violencia comunitaria, violencia callejera. Malestar que se expresa de múltiples maneras, en extralegalidades, en injusticias. Un ejercicio rápido para ir terminando. Tengo mucho más, pero vamos a... un ejercicio que es un cruce. El cruce entre el tener al menos una carencia o tener 3 carencias y ser pobre por ingresos. A la izquierda, en el eje izquierdo, ustedes van a ver el área de los que son pobres por ingresos. Arriba la parte que no son pobres. Acá lo que van viendo son las carencias. Tener una carencia, 2 carencias, 3 carencias, 4, 5, 6 carencias. ¿No? Tener una carencia es al menos estar privado en uno de los derechos sociales mencionados. Tener 3 carencias es la situación en donde hemos señalado una pobreza estructural más importante. Es esta pobreza estructural. Esa es la pobreza no estructural. Serán pobres multidimensionales quienes sean pobres por ingresos y al mismo tiempo tengan alguna carencia. Cruzar las 2 variables de pobreza, la monetaria y la de los derechos. En este rincón, en este cuadrante, lo que tenemos es el mejor de los mundos. No se es pobre por carencias, no se es pobre por ingresos. Acá tenemos a los pobres por ingresos, pero no por carencias, y acá tenemos a los pobres de carencias o de derechos, pero no por ingresos. 4 categorías sociales. Los pobres multidimensionales, esos que estaban a la izquierda abajo, tienen las 2 carencias. El 31% de la población en el año 2018 de la población vivía en hogares con las 2 carencias presentes. Pobre por ingresos y al menos una de las carencias de derechos. 31% de la población, 24% de los hogares. Esta es toda la estructura. Quiero mostrarles el mejor de los mundos, donde seguramente estamos nosotros o la mayor parte de nosotros. Sin carencias monetarias, sin carencias de derechos. Es la parte superior. Hemos mejorado de 29,8 a 32%. Solo 1/3 de la sociedad argentina es libre de privaciones injustas, económicas o sociales. Ha logrado insertarse en el mundo moderno globalizado y vive en condiciones relativamente aceptables. El 31% es lo que mencionamos, la población que está en situación de pobreza multidimensional. En el medio, un 34% de población que vive en hogares en donde hay carencias de bienes, servicios, de acceso, de logros, pero no de ingresos. Y un 2% en donde son solo carentes monetarios, pero no de otras condiciones. Son pobres friccionales, pobres de ingresos solamente, pero viven en condiciones sociales aceptables. La mayor parte de la pobreza por ingresos es pobreza estructural de derechos. ¿Bien? Este es el dato. La mayor parte de los pobres por ingresos son pobres carentes de otros derechos económicos y sociales. Solo un 2% son pobres solo por ingresos, friccionalmente, transitoriamente, algún mal momento económico. Y esta es la pobreza estructural. 18%, 19%, esto el año pasado, de la población, 2 de cada 10 argentinos, viven en hogares en donde no solo son pobres por ingresos, sino que tienen 3 o más carencias. Es una Argentina desigual, fragmentada, y donde la marginalidad y la exclusión es propia de países con un subdesarrollo prolongado y crónico. Al tiempo que si miramos la radiografía del sector del 32% que no es pobre,
Es un país tipo europeo, de Europa central o meridional, donde los derechos están relativamente garantizados y las condiciones de vida son aceptables. Dos mundos. Y en el medio, poblaciones vulnerables que sufren, se deterioran, algunos logran salir, otros tienen que caer, algunos se mantienen, pero en el tiempo se deterioran, e intergeneracionalmente no tienen futuro, o tienen poco futuro. La educación de baja calidad, pueden solo enviar a sus chicos a la escuela pública que no es adecuada, cuidan su salud en un hospital público a veces deteriorado, viven en hábitats que como no se va invirtiendo también se van deteriorando, la vida comunitaria se empobrece, el estrés y la depresión llega al hogar, la ansiedad, las adicciones, y todo se tiende a empobrecer socialmente. Y esta es la tendencia por edades. Otra vez, ahí arriba, el 48% de nuestros niños viviendo en hogares pobres multidimensionales, pobres de derechos, pobres económicos. Y con una tendencia a subir, seguramente ha subido este último año. Visto por quiebre o estructura social, lo que habíamos visto. Claramente el abanico. Es decir, los sectores medios profesionales, medios intermedios, han logrado mantener su situación, su bajo riesgo a caer en la pobreza multidimensional. Los segmentos obreros o empleados, menos calificados o semicalificados, o los trabajadores marginales vienen aumentando o profundizando las condiciones de pobreza. Quiero destacar esto. No solo es un problema de pobreza, no solo hay pobreza, sino que la desigualdad es también un componente de esta ecuación. Una sociedad que empobrece y que se hace más desigual tiene menos capacidades para crecer y desarrollarse, incluso para salir de esa situación. Entonces también vamos empobreciendo nuestras capacidades de solución del problema. Y esto es también la desigualdad regional. Cava, la ciudad de Buenos Aires, ahí abajo, siendo un país distinto, un sistema social distinto al resto. Y el conurbano, que se profundizan sus situaciones también de empobrecimiento. Bueno, pero quiero avanzar. Bueno, este es un dato interesante porque vale la pena señalarlo. Como he dicho, no se hace poco, se hace mucho. El 30% de los hogares son asistidos, el 65% de los hogares pobres recibe una transferencia monetaria. Eso hace que muchas veces no sea indigente, pero no resuelve mucho. Esto es el déficit alimentario y la asistencia alimentaria. En línea roja ustedes están viendo la inseguridad alimentaria severa en los niños de 0 a 17 años. Para el año pasado, 13%. 13% de los niños experimentaban reducción de su dieta alimentaria y sufrían eventualmente hambre en el último mes. 29% es el total, es el severo más el moderado, haber solo reducido alguna dieta. Es un índice de FAO y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos el que aplicamos. 29% de los niños están en situación de inseguridad alimentaria. Ahora, cuando vemos qué hace el Estado en un 40% tiene programas, atiende al 40% de los niños vive en un hogar en donde recibe algún programa de protección social. Aguache, Hacemos Futuro, pensión no contributiva, tarjeta alimentaria. Y el 36,6% de los niños en Argentina asiste a un comedor escolar o comunitario, donde recibe alimentación gratuita. No es poco, pero no es suficiente. Asistir no es suficiente. Asistir a la pobreza es mantener a la situación de los pobres en situación de control social o de alivio, por amor, por filantropía o por especulación o por interés político. No importa el motivo, pero no resuelve el problema. Y insistir sobre esto es fundamental, porque si todo lo que venimos haciendo no es suficiente para parar estos procesos, sino que incluso se agravan, vamos a tener que hacer algo distinto para poder resolverlo.
Es sencillo, también es un planteo de Einstein, está claro, ¿no? Si repetimos el error, tendrá las mismas consecuencias. ¿Por qué vamos a esperar que algo distinto ocurra? Por cara bonita, por mejor discurso. No hay ley económica ni social que lo sostenga. Vamos a tener que hacer como sociedad, y las dirigencias van a tener que hacer algo, van a tener que innovar en materia de políticas de Estado, políticas públicas, políticas de desarrollo. Y a eso estamos convocando, y creo que a eso justamente Mar del Plata entre todos es una oportunidad justamente para pensar en nuevas políticas, en una innovación en materia de políticas económicas y sociales que nos permitan salir de la pobreza. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya estamos, ¿no? Listo. Hay que salir de la trampa de la reproducción de la pobreza. Esto es otro desarrollo, ¿no? No lo voy a desarrollar. Lo único que quiero señalar acá es dos datos. ¿Dónde poner la clave? ¿Dónde pensar que hay que hacer algo? Si tomamos al total de la población económicamente activa, el 45% de la población económicamente activa que trabaja o busca trabajo en Argentina, de 18 años y más, tiene empleos plenos de calidad, según la OIT, según las definiciones de OIT. Empleo, sea asalariado o no asalariado, sea patrón o empleado. El 30% tienen empleos precarios, es decir, no tienen seguridad social, pero tienen un trabajo estable. Y al mismo tiempo el ingreso está por arriba del salario medio, del salario básico. Pero hay un 15% de gente que trabaja, pero lo hace en trabajos de indigencia, sin seguridad social y con ingresos por debajo del salario mínimo. Y 10% está desocupado. En realidad, el desempleo en Argentina es del 25%. El 50% de las mujeres en edad de trabajar están en la casa. Un recurso humano que puede producir riqueza, y mucha riqueza, está en la casa. Son las principales víctimas del hacinamiento, de la depresión, de la ansiedad. Ahí es donde también se desarrolla el embarazo adolescente, donde se busca un futuro por fuera del trabajo, por fuera de la educación. La educación no tiene sentido, no toma valor. La dignidad está en ser madre, estar en la casa, no hay destino. ¿Por qué? Porque quiere. El 15% de trabajo de indigente, los limpiavidrios que vemos en la calle, ¿quieren ser limpiavidrios? Tal vez después de tanto maltrato cultural y social y psicológico, eventualmente no sepan que pueden ser otra cosa. Pero eventualmente su vocación no es ser limpiavidrios. El 30% de los trabajadores precarios, ¿quieren ser trabajadores precarios? ¿No quisieran tener una seguridad social y mañana poder jubilarse? ¿Es porque no quieren o es porque no pueden? Y si no pueden, ¿quién se lo impide? No es un problema de oferta. Sí, podríamos pensar que es un problema de oferta. Nos está sobrando 50% del país. Podríamos pensar que el 50% de la fuerza de trabajo de este país sobra. Y si sobra, el 50% que tenemos buenos trabajos, que no somos pobres, tal vez viviríamos mucho mejor. Pero no, somos un país de 45 millones. Y los 10 millones de trabajadores desocupados están en situación precaria. Porque quieren, no. Porque no se está creando el trabajo para ellos. Porque no hay demanda de empleo para ellos. No es un problema de voluntad. Incluso aunque estudien, algunos que estudian conseguirán, porque hay demandas insatisfechas en algunos lugares de la economía próspera. Pero ¿y la economía no próspera? La economía social, la pequeña y mediana empresa que se va fundiendo, que va perdiendo capacidad de ahorro, de inversión, que subsiste. ¿Y esas mujeres que están en el hogar tendrán algún otro destino? Bueno, con unas políticas que podamos pensar en el desarrollo económico y social, seguramente sí. Y la última filmina, antes de una conclusión, es que este modelito tiene formato incluso en materia de la estructura sectorial del empleo. El 36% de los empleos se desarrollan en el sector formal, privado formal. La mayoría de ellos son protegidos, son buenos salarios. Hay un 15% de empleo público, más que incluso en el sector privado, ahí hay mejores salarios,
mayor seguridad social. El 49% de los empleos son cuentapropias o pequeños asalariados en microemprendimientos familiares o en pymes, ni siquiera pymes, en menos de 5 trabajadores. 60% cuenta propia. Esa es la estructura sectorial. Nosotros necesitamos multiplicar los buenos empleos en el sector microinformal. Porque en ese sector los salarios son más bajos, son 40% más bajos que el resto. Pensemos que el 50% de los trabajadores en Argentina ganan menos del mínimo, hoy 17 o 18 mil pesos, ¿bien? De un salario mínimo. La mitad de los trabajadores están por debajo de ese salario. Bueno, entonces, en esta estructura, obviamente que necesitamos crear empleo en la pequeña y mediana empresa, porque es la que la va a crear. Para eso necesitamos fomentar esas actividades productivas. Pero también necesitamos empleos para esa economía social que no va a conseguir ni siquiera empleo en la pequeña y mediana empresa relativamente próspera. Necesitamos trabajos, prosperar en los trabajos de cercanía, el trabajo de cuidado, la recuperación ambiental, trabajos que la pobreza hoy por hoy demanda en términos de poder enriquecerse en capital humano y capital social a esa población. Ahí hay mucho trabajo. La alimentación misma, la producción de alimentos saludables para las poblaciones pobres, todo esto demanda bienes y servicios. ¿Por qué pensar que lo tiene que desarrollar una gran empresa? ¿Por qué no pensar que hay una promoción del trabajo en la economía social y popular, que hay pequeñas y medianas empresas para crear y desarrollar, abasteciendo y satisfaciendo las necesidades que los propios pobres tienen de salir de la pobreza? Ese modelo es un pacto redistributivo. Ese modelo es un nuevo equilibrio o pacto social. Ese modelo significa no solo pensar cómo hacemos para dinamizar la gran empresa exportadora, sino cómo hacemos que con los excedentes de esa gran empresa exportadora redistribuyamos e invertamos, hagamos inversión productiva y tecnológica en la pequeña y mediana empresa o en la economía social. Es un pacto redistributivo. Necesario y fundante para cambiar o modificar este proceso. Y cierro, voy pasando rápido, acá, perdón. Cuatro reglas, y cierro. Crecimiento con equilibrio macroeconómico. No podemos pensar en que cualquier cosa es posible con las leyes económicas. Necesitamos equilibrio macroeconómico. Que baje la inflación y permita planificar el desarrollo con acuerdos redistributivos, sectoriales y sociales. ¿Es una ventana de oportunidad hoy? Sí, también la tuvimos en el 2016, también la tuvimos en el 2011, también la tuvimos en el 2003 y cada ventana de oportunidad parece que no nos funcionó. ¿Es una nueva ventana de oportunidad para lograr esto? Sí. Se necesita dirigencias a la altura de esas condiciones y actores sociales también a la altura de esas necesidades. Crecimiento de los sectores externos, obvio. Necesitamos exportar más y ser cada vez más dinámicos. La agroindustria, la siderurgia, la informática, sectores de punto que hoy por hoy tenemos capacidad para desarrollar, tenemos que promoverlo. Desarrollar economías regionales, pero también vinculadas a los mercados locales, territoriales, a la pequeña y mediana empresa local. Esa articulación se logra también con pactos regionales, pactos locales, para modelos de desarrollo endógeno. Y necesitamos invertir en capital humano y social para la infancia. No digamos para los adolescentes y los jóvenes, pero pensemos de acá a 15, 20 años. ¿Dónde es la prioridad? Y hay que invertir en capital humano y social en esa primera infancia. Empezar a quebrar la reproducción intergeneracional implica una inversión claramente orientada hacia los niños, hacia la educación, hacia el hábitat, hacia la crianza, hacia la estimulación, hacia la socialización. Hay que cambiar esas condiciones de crianza, de educación y de socialización. Pero no solo por el presente de esos niños, sino por el futuro de la sociedad. Y hay que invertir en la generación de empleos de calidad mínima, en la microempresa y en el sector de la economía social que contribuyan al desarrollo social comunitario. La institución ya no de un programa social, de un plan, sino de un empleo mínimo garantizado para llevar adelante una tarea productiva, social o económica en los sectores más pobres. Bueno, son desafíos que tienen, no les quiero acá plantear las soluciones las tendrán que dar los políticos.
Son desafíos que tiene la sociedad argentina, que tiene la dirigencia política y económica argentina. Y quiero cerrar con esto. Es una deuda de la dirigencia económica y política argentina. Pero también es cierto que esa dirigencia necesita una sociedad que los demande, que les exija. Que esa dirigencia no vino de otro planeta, forma parte de esta sociedad. Es un miembro de esta sociedad, que la sociedad misma los ha generado. Es también la sociedad la que de alguna manera como colectivo, a través de sus clases medias, sus órganos de construcción de opinión pública, sus organizaciones de la sociedad civil, sus colegios profesionales, sus movimientos sociales, sus sindicatos, sus cámaras, tienen que exigirle a sus dirigentes que efectivamente no repitamos errores y que efectivamente podamos llevar adelante una política distinta para sacar a este país de la crisis estructural, de la pobreza estructural. Si nos siguen en Otsauca, tendrán sistemáticamente la información que produce el observatorio. Ahí tienen nuestro mail, ahí tienen la página web, toda la información está disponible, es transparente y puede estar accesible en forma gratuita, bueno, a disposición y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Agustín Salvia. Y como bien decía en el inicio de la exposición, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina es mucho más que el doctor Agustín Salvia, es todo un equipo y lo remarcamos también. Y esta conferencia fue el trabajo de todo un equipo. Brevemente, Agustín, sintetizamos algunas preguntas, vamos con dos en una. Algunas se pueden haber tenido una respuesta sobre el final de la exposición, pero será bueno remarcarlas. ¿Cuáles son las medidas políticas que recomendaría para fomentar la equidad? Principalmente, ¿cómo aumentaría la productividad necesaria para el desarrollo? Y hay otra en sintonía. En este estado actual de las cosas, ¿cuáles serían las líneas de desarrollo que podría percibir la gente más rápidamente? A ver, los encadenamientos virtuosos en materia productiva son complejos, pero no son imposibles. Fundamentalmente, el desarrollo del aumento de la productividad implica la incorporación de tecnología. Tenemos que democratizar las condiciones del acceso a las tecnologías, a las nuevas tecnologías, y eventualmente tenemos que ser flexibles a incorporarlas. No tenemos que tener miedo en que la tecnología va a crear desempleo. Eventualmente creará y modificará o reconvertirá algunos sectores de la producción o del trabajo, de los servicios. Pero fundamentalmente va a crear más valor, va a crear más riqueza, va a motorizar nuevos empleos. Hoy por hoy introducir tecnología y avanzar en la innovación científico-tecnológica con nuevos métodos de producción es hoy una de las líneas claves para aumentar justamente la productividad media de los sectores con más baja productividad. Pensemos que hay sectores dinámicos que no vienen invirtiendo por sí solos en esa dinámica, no necesitan de subsidios, es su propia inversión. Pero hay otros sectores que vienen postergados, que no tienen un excedente capaz de volcarlo a la reconversión productiva, a la incorporación de nuevas tecnologías. Es un sistema público, una política pública donde hay un Estado inteligente que interviene y redistribuye, insisto, no planes, no subsidios, no prerrogativas, no un negocio, sino que redistribuye capacidades productivas, que invierte justamente en desarrollar más y mejor productividad en todos los sectores, también en educación para el trabajo. No necesariamente tenemos que seguir pensando en la escuela enciclopédica, hay que pensar en nuevos oficios, líneas de trabajo y oficios en donde el capital humano quede desarrollado en función de líneas de posibilidades de ejercer capacidad de transformación de bienes o de ingeniería de sistemas. Todo esto implica inversión. Para esa inversión necesitamos un Estado que reinvierta. No el Estado sobre el Estado. Eventualmente sí, pero no es para crear más empleo público o crear más organismos públicos, sino el Estado debe invertir en el sector privado. Justamente reinvertir, redistribuir los excedentes de los sectores más dinámicos hacia los sectores más postergados. Y dentro de esa lógica, uno de esos sectores es la economía social y popular. Como señalé hace un momento, hay que multiplicar los trabajos dignos, los trabajos decentes en la economía social. Las cooperativas o las organizaciones cooperativas de trabajadores
no para movilizarse a una marcha, no, cooperativas para producir valor agregado, valor social agregado, cuidado de mayores, atención de niños, limpiezas de áreas contaminadas, recuperación de áreas forestales, deporte, recreación, protección, prevención de la salud. Todo esto se puede hacer con jóvenes de los sectores populares trabajando e invirtiendo en los propios segmentos más necesitados. Son líneas posibles, hay muchas otras. Y hay muchos que tienen en el campo científico ingenierías y propuestas para llevar adelante. Agustín, pidiendo de antemano disculpas porque no llegamos con todas las preguntas, pero aquí formulo dos que pueden ser analizadas y respondidas de la misma manera o en el mismo bloque. Por un lado, una pregunta. ¿Cuál es la relación entre institucionalidad y pobreza? Y otra pregunta, ¿cuáles son las principales fallas en la aplicación de las transferencias sociales? No entiendo bien las preguntas. A ver, voy de nuevo. ¿Cuál es la relación entre institucionalidad y pobreza? Y la segunda apunta a las fallas en la aplicación de las transferencias sociales. Yo voy a interpretarla, si alguien me la quiere aclarar, por qué podemos conseguir por institucionalidad, pero si institucionalidad referimos a un poco a las reglas de juego en materia política o social. Instituciones son esas, son normas. Al peso de las normas, lo que uno puede señalar es que la pobreza tiene factores económicos explicativos, el poco crecimiento, la poca generación de empleo, pero ¿qué explica eso? ¿Qué explica el poco crecimiento y la poca generación de empleo? ¿De qué deviene esa situación? Y la causa no es económica, es mucho más bien política. Y tiene un componente institucional. La política no ha estado a la altura de las normas que tiene que cumplir. Y también tiene otro componente institucional. Los agentes económicos tampoco han estado a la altura de las normas que tienen que cumplir. El sistema de corrupción, que hoy sabemos que ha existido en Argentina no en los últimos 4 años, sino en los últimos 8, ni en los últimos 10, ni en los últimos 20, 30. La corrupción misma expresa esa falta de institucionalidad en las reglas de juego. Es posible hacer muchas cosas y está más o menos bien. Basta que esto genere un resultado óptimo. ¿Para quién? Para alguien, para alguno. Y la institucionalidad de cuidar el bien común y la protección del bien común. ¿Quién se encarga de cuidar las normas del bien común? Bueno, es el Estado. Entonces, tenemos un Estado débil. Entonces, la institucionalidad del Estado ha sido buena parte responsable de todos los problemas que tenemos. Ahora, un poquito más abajo de eso, la explicación sociológica es ¿por qué tenemos eso? Otra vez, el Estado es una construcción social. Es una construcción social. No es una herencia de Dios, ni un legado de la naturaleza. La construimos nosotros y nosotras. ¿Bien? Entonces, esa institucionalidad significa una ciudadanía plena, no solamente en esperar que se garanticen sus derechos, sino en cómo cumple sus obligaciones. Y cómo cumple sus obligaciones también en términos de exigirle a la política y a los actores económicos y sociales que cumplan con sus obligaciones. Ese pacto es el que creo que debemos refundar. Las dos últimas. ¿Está de acuerdo con que las pymes son necesarias en el desarrollo local? Obviamente. Hoy por hoy la dinámica global, no va a haber economía global ni mundial que crezca solo por el desarrollo de las grandes empresas. Hoy por hoy las grandes empresas sí se multiplican y crean empleos muy importantes en materia en el nivel de alta calificación y alta profesionalidad. Para lo cual también necesitamos profesionales y trabajadores calificados para esa dinámica. Pero no crean empleo masivo. ¿De dónde se crean los empleos en otras economías del mundo? En los prestadores de bienes y servicios de esas grandes empresas. Los prestadores de bienes y servicios son pequeñas y medianas empresas que necesitan multiplicarse. Ahora, a escala global, hay acá una contradicción, porque si pensamos que las pequeñas y medianas empresas solo se van a poder desarrollar si exportan, tienen que conocer reglas de mercado internacional, tienen que manejar
una serie de complicaciones que estén vinculadas a su capacidad de exportación y de ser competitivas en el mundo. Antes de llegar a eso, es una medida de éxito, pero antes de llegar a eso, ¿por qué no pensar en el mercado local y regional? ¿Cuántas cosas hay para producirle valor al mercado local y regional? Y articularlo con las grandes empresas y hacer cadenas de valor productivas que terminan en exportación, pero que también terminan en mejoras en el consumo interno, en el mercado interno. Entonces, muchas veces cuando un sistema político regional o una provincia o tal vez los municipios piensan en que, miren cómo estamos creando empleo, piensan cuando traen una gran empresa que viene de afuera y que instala ahí su planta y crea 100, 200, 300 empleos y se aplaude y se va a la inauguración y se muestra cómo se ha desarrollado, ¿no? Cómo se está haciendo por el empleo y el crecimiento de una ciudad o de una provincia. No está moviendo la aguja. Ese gobernador o ese ministro o ese intendente debería poder ser aplaudido y debería querer ser aplaudido cuando justamente está multiplicando las capacidades de que la pequeña y mediana empresa se estén desarrollando en su lugar o en su jurisdicción. Y ha creado las condiciones, las reglas de juego, la institucionalidad para que sea posible tener reglas de confianza y no saber que hay que entrar en sistemas especulativos o de corrupción, que tenga acceso al crédito, que tenga acceso a la información, que tenga acceso a la tecnología, que tenga acceso a los mercados. Institucionalidad, quien lo haya dicho me parece que va por ahí el término. ¿Qué rol debe asumir la educación y en especial la escuela media para construir una sociedad más justa y desarrollada? La escuela media hoy cumple un papel importante, pero tendríamos que pensar en cómo reformarla, porque cumple un papel importante en materia de construcción de ciudadanía, pero lo está logrando solo para el 50% de los jóvenes. Los otros 50% de los jóvenes se quedan afuera de la escuela media. Entonces, algo estamos haciendo mal también ahí. ¿Bien? Es decir, la escuela media es hoy por hoy más que cualquier otra posibilidades de recursos de generación de capacidades, lo que crea es la mirada de un ciudadano que puede leer el mundo, interpretar el mundo, comprender el mundo, las cosas que están ocurriendo en el mundo y en su país o en su región, en su familia y en uno mismo. Crea capacidad para entender y comprender la sociedad en que se vive. Y por lo tanto, actuar en consecuencia a esa comprensión que implica también la asimilación de normas y de valores. Pero cuando el 50% de nuestros jóvenes son expulsados de esa escuela media o se autoexcluyen de esa escuela media, hay algo que esa escuela media parece responder a las necesidades de ese 50% de la sociedad incluida, como plataforma para la universidad, como forma de garantizar justamente que mi herencia logre acceder justamente a esos saberes sociales y culturales mínimos que necesita un ciudadano hoy en el mundo, pero no está cumpliendo la posibilidad de absorber o de incorporar. ¿Y qué hacemos para ese otro 50% de jóvenes que no logra acceder? Innovación. Otra vez, necesitamos, nuestra sociedad hoy requiere de innovación en todos los frentes, necesitamos innovar educativamente. Necesitamos otro tipo de escuela media, donde justamente podemos al menos incorporar este 50% a justamente esas claves de la comprensión y esas capacidades del trabajo y donde tenga sentido asistir a la escuela. Porque eso significa producción de valor, desarrollo humano, mayor capacidad de imaginación, sueños. Es un giro, un cambio. El país está necesitando de muchas transformaciones. Algunos dirán reforma laboral, reforma tributaria, sí, también. Pero de estas otras también, y tal vez mucho más importante en términos de sus consecuencias para las próximas generaciones. ¿Una más? ¿No hay más? Hay un aplauso y un Muchas agradecimiento para Agustín Salvia.